Vamos a también ver en esta oportunidad un tema muy importante y que tiene que ver con la lectura que se les ha dejado hace un ratito y también seguramente ustedes ya la tienen en sus manos. Eh, y bueno, entonces se trata de una teoría que proponen algunos epidemiólogos, que es la denominada sindemia. Entonces, repito, es una teoría, pero muy interesante, que plantea que, por ejemplo, lo que sucede con la COVID-19 es más que todo una sindemia. Es decir, es una enfermedad que tiene otra categoría, digamos, además de ser una pandemia, ¿cierto? Además de ser una pandemia, la COVID-19 es una sindemia. ¿Y qué es esto de sindemia? ¿No? De repente por ahí algunos ya hemos escuchado, ya hemos de repente estado enterados al respecto, ¿no? Quizás, ¿no? O quizás no también, ¿no? De repente nos causa curiosidad qué es eso de sindemia, ¿no? Entonces, esto se basa, por ejemplo, en por qué, ¿no? ¿Por qué la COVID-19 ha, digamos, provocado la muerte de personas con obesidad mórbida, de personas con diabetes, de personas con arterial? Por ejemplo, dice ahí, ¿no?, la información, ¿no? El 85% de personas que han fallecido por COVID-19 han sido obesas. ¿Ya? Es la información que nos da la lectura, ¿no? Acá dice, ¿ve? 85% de personas que han fallecido de COVID han sido obesos mórbidos o obesos, digamos, con una condición bastante ya grave de ese tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de la sindemia? ¿Por qué la COVID-19 la están considerando una sindemia? Porque ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido obesos? Ya, no hubiese habido obesos. Ya. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese habido obesos? Digamos, es muy probable que ese porcentaje de muertes no se hubiese dado en el Perú, ¿no? Entonces, ¿por qué la COVID-19 causa muertes? Porque encuentra personas con obesidad, personas con diabetes, personas con hipertensión, entre otras, digamos, ya como comorbilidades, como se dice, ¿no? O problemas de enfermedades crónicas, ¿ya? Entonces, eh, esto de la sindemia tiene esa explicación, ¿no? Es decir, claro, prácticamente como si te dijera, ¿no? Si en una población no hubieran obesos, no hubieran personas con diabetes, no hubieran personas con hipertensión, con problemas cardíacos, etcétera, entonces la COVID-19 no mataría a casi nadie y no se hubiese vuelto una pandemia. Entonces, pero como hay otras enfermedades, hay otras condiciones crónicas, repito, como la obesidad mórbida, la diabetes, la hipertensión, etcétera, etcétera.
Por eso es que la COVID, digamos, puede provocar la muerte, porque hay esas condiciones, ¿no? Hay esas comorbilidades, esas digamos, afectaciones que tiene gran parte de la población. Entonces, el problema del Perú, ¿no? Por ejemplo, que es el caso que ahí se menciona, se da pues en una condición, digamos, social, ¿no? Cultural, ¿no? En la cual también pues producto del mal manejo del Estado, de políticas de nutrición de la población, ¿ya? Digamos que estamos frente a una población con malos hábitos de nutrición, ¿no? Malos hábitos, inadecuados hábitos. Digamos que en las últimas décadas los casos de diabetes han ido aumentando en el Perú. Igual también los casos de obesidad mórbida han ido aumentando en el Perú. Cada año hay más obesos, cada año hay más diabéticos, cada año hay más personas con problemas de hipertensión arterial. Entonces, cada año aumentan los casos, aumentan los problemas de salud pública ya. Entonces, viene una COVID y encuentra un medio favorable para este virus y él termina eliminando a todas estas personas que están padeciendo estas enfermedades. Entonces, ese es el problema de la sindemia. Entonces, ¿qué plantean los que proponen la sindemia? Dicen de que la COVID-19 no va a ser superada hasta que superemos estos problemas de salud pública. Es decir, la COVID-19 no va a ser superada hasta que no se superen problemas de salud pública como la obesidad mórbida, como lo que viene a ser la diabetes, como deben ser las enfermedades en las que, por ejemplo, se acumula mucha grasa en la sangre, ¿no? Las hiperlipidemias, cuando una persona acumula un exceso de grasa en su sangre, en sus tejidos. Entonces, mientras no se controle, no se, digamos, pueda eliminar estas enfermedades en la población, la COVID-19 va a seguir generando muertes. En menor o mayor medida va a seguir todavía presente, ¿ya? Por eso le dicen que es una sindemia a la COVID-19, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de diabetes, nos referimos a aquella diabetes de tipo 2, aquella que es provocada por una mala alimentación, mejor dicho, y con malos hábitos, ¿no? Es decir, una persona desde pequeñito, desde chiquitito, le han dado dulces, gaseosa, chocolates, queques, estos alimentos que se pueden llamar alimentos, ¿no? O productos procesados, ¿no? Esos papitas, papitas light y otros tipos de productos similares. Entonces, desde chiquito lo han acostumbrado a ese tipo de mal hábito, a ese mal hábito, y de grande ya no lo puede controlar bien. Entonces, con el paso de los años ya comienza a manifestar signos de diabetes y diabetes tipo 2. Esa es la diabetes que es peligrosa, porque hay otra diabetes, que es la diabetes 1, que es una diabetes de nacimiento, porque hay un grupo de personas que son diabéticas de nacimiento, ¿no? Tienen lo que se llama diabetes 1. Estas personas que tienen diabetes 1 son personas que, digamos, controlan su diabetes 1 con insulina, ¿no? Y no tienen mayores problemas, ¿sabes? Digamos que su diabetes 1 la pueden controlar con la insulina. Si tienen insulina siempre a la mano, se controlan y no tienen mayor problema. El problema está con personas que por malos hábitos se han vuelto diabéticos. Es otro tipo de diabetes, una diabetes 2, que es la más peligrosa, la que puede inclusive ser fatal. ¿Ya? Listo. Entonces, jovencitos, bueno, en estos días, lamentablemente, bueno, ya hemos visto las noticias. Es lamentable que
se esté dando aparentemente por ahora un pequeño rebrote de casos de COVID-19 en el Perú. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque ya tenemos varias semanas en que el número de casos de COVID estaba bajando bastante, estaba, digamos, reduciéndose mucho, tanto en cantidad de contagios como así también en cantidad de muertes también. Había un descenso, digamos, en una pendiente que parecía indetenible, pero lamentablemente al parecer por un problema que tiene, digamos, la población, ¿no? Que se relaja, que ya no se cuida bien, comienzan a hacer sus fiestitas, sus reuniones de amigos, familiares, y digamos, me parece que el detonante también ha sido el consumismo que muchas familias practican en el Perú en estas épocas de fiestas, ¿no? Entonces hemos visto seguramente en los medios de comunicación, por ejemplo acá en Lima, gente que va a acudir en masa a los mercados como Mesa Redonda, ¿no? Por el centro de Lima, y sin tomar los cuidados necesarios, se aglomeran, se amontonan en estos centros, también inclusive, no solamente, no podemos tampoco echar la culpa a los mercados, ¿no? Sino también es la misma digamos, conducta de las personas, ¿no? También hemos visto, por ejemplo, también, ¿no? Se reportan que hasta inclusive en centros comerciales ya no se está cuidando como se debe cuidar, ya no, ya que protocolo, la gente va en masa, se le deja entrar nomás, ¿no? Se le deja entrar nomás a la gente ya con niños, con todo, ¿no? Con personas mayores, ya están entrando sin ningún tipo de restricciones a los centros comerciales, a los supermercados, ¿no? Y en estas fechas hay mucha aglomeración y bueno, al parecer ese es el detonante principal y más bien, bueno, más mal mejor sería, ¿no? Llamarlo así, todavía falta pues gente que va a salir más todavía, ¿no? Porque muchos peruanos tienen, digamos, la costumbre de hacer las compras a última hora. Entonces, todavía falta gente que va a salir los días previos a la Navidad, ¿no? Desde los días 20, 21, 22, 23. El mismo 24 va a haber mucha gente en las calles, amontonadas en las tiendas, desesperados por todos lados por las compras de fin de año, de Navidad, y esto se puede salir de control. Lamentablemente, bueno, la conducta de muchos peruanos al parecer no es la correcta, ¿no? Bueno, es lamentable, ¿no? Que algo que estábamos logrando pueda, digamos, estar en riesgo de ser, lo podamos perder, ¿no? Y de la peor manera, ¿no? Con muchos, digamos, muertos que pueden nuevamente presentarse, ¿no? Bueno, el problema de las marchas también, bueno, es un problema que también seguramente ha ido dando ¿no? También sus contagios, ¿no? Bueno, en las marchas los chicos, los jóvenes en su mayoría no tienen mucha dificultad con la enfermedad, ¿no? El grueso de los que han ido a las marchas son jovencitos, inclusive la mayoría de los que han protestado también en las huelgas agrícolas también han sido mayormente jóvenes, entonces no se afecta mucho. Entonces me parece que el detonante principal ha sido que la gente se ha alocado por fiestas, ¿no? Y todavía mucha gente más se va a alocar, ¿ya? Entonces, ojalá que no suceda así. Bueno, si eso sucede y se viene un rebrote y ya eso no va a tener cómo pararse, ¿no? Entonces, al menos si la gente ha tomado atención lo que está pasando estos últimos días, estas últimas horas, debe tomar precauciones, pues, ¿no? Debe tomar las precauciones y no cometer errores anteriores o no arriesgarse demasiado, ¿ya? Y estar siempre con los protocolos, lavarse las manos siempre, siempre el uso de la mascarilla, mantener su distancia, ¿ya? Entonces, bueno,
eso es lo que tenemos que procurar, ¿no? Mantener la distancia, lavarse las manos y usar la mascarilla, ¿sí? Usar la mascarilla de forma también correcta, pues no, la mascarilla se usa para tapar la nariz y la boca, no se usa en el cuello, no se usa en el mentón, ¿no? O sea, eso para eso no es la mascarilla, pues, ¿no? Ya, entonces, bueno, el virus está presente, ya se han dado cuenta, está ahí, está esperando el mínimo descuido y otra vez aparece. Entonces, ahí está la situación, ¿no? Entonces, ahora se habla de que se va a abrir bares, creo que se va a abrir conciertos y otras actividades, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver, pues, ¿no? Entonces, el problema está en que también la conducta de la gente, ¿no? O sea, si los encargados de estos negocios hacen cumplir los protocolos como se debe, no va a haber ningún problema. Si la gente también respeta los protocolos, también el problema va a ser mínimo, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que más me preocupa son estos días, ¿no? Estos días, ¿ya? Bien, entonces, jovencitos, vamos a ver temas alusivos a lo que está en la lectura. ¿En qué tema vamos a hablar? Vamos a hablar cómo, digamos, eh, bueno, entonces con esto vamos a hablar de lo que son las llamadas enfermedades, sobre todo las enfermedades infecciosas, ¿no? El tema sobre todo tiene que ver con las enfermedades infecciosas, ¿no? Y vamos a comenzar con las formas de transmisión o vía de transmisión de las enfermedades infecciosas. Entonces, si estás pensando, estás planificando postular a San Marcos, este tema es importante. Siempre por ahí en San Marquitos hay una pregunta sobre las enfermedades infecciosas, ¿ya? Y, y preguntas que también tienen que ver con las vías de transmisión. ¿Cuáles son las vías de contagio? Hay vía respiratoria, vía oral, vía cutánea, ¿no? Que son las vías de contagio más importantes. Vía sexual también, obviamente, ¿no? Entonces, eso vamos primeramente a comentar, o vamos a reconocer cuáles son esas vías de contagio. Por ejemplo, en el esquema que se nos muestra, vemos ahí una vía de contagio que es la vía de tipo respiratoria o por inhalación. Entonces, esto representa a una persona sana, pero enferma, perdón. Esto representa a una persona enferma o infectada, ¿no? ¿Ya? También puede ser una persona que esté infectada, ¿ya? Esto representa entonces a una persona infectada, que está infectada con algún tipo de agente causal, una bacteria, un virus, etc. Y esta persona que está infectada, cuando tose, cuando estornuda, cuando habla, cuando se ríe, cuando grita, inclusive hasta cuando respira fuerte, cuando exhala, expulsa unas gotas de saliva muy pequeñitas, muy chiquititas, que no son visibles, ya que no son visibles por nuestro ojo. Entonces, de su boca salen unas gotitas de saliva que se llaman gotas de Flugué, gotas de Flugué. Estas gotas de Flugué son, repito, gotitas de saliva pequeñísimas, chiquititas, son como las gotas del aerosol, que no se pueden sino más ver una por una, ¿no? Entonces, estas gotas de saliva, o mejor dicho, en cada gota puede haber virus, en cada gota puede haber bacterias, en cada gotita puede haber algún tipo de agente infeccioso. Y estas gotitas que se llaman gotas de Flugué, repito, son gotas de saliva pequeñísimas, que salen cuando tú hablas, cuando tú toses, cuando tú gritas, te ríes, toses, estornudas, etc. Y si estábamos, digamos, si esta persona, la que está sana, la persona sana, si esta persona sana, ya, si esta persona sana inhala
¿no? Como está muy cerca, como esta persona está muy cerca a esta persona, entonces este individuo inhala estas gotas de saliva, ¿no? Y él se va a infectar. O sea, se ha contagiado por la vía respiratoria. Pero lo que ha pasado es que esta persona se ha contagiado por la vía respiratoria. ¿Ya? Por eso nos han recomendado que usemos la mascarilla. ¿Ya? Cada vez que vayamos a la calle, ¿ya? Usemos la mascarilla. ¿Ya? Si vamos a un lugar, digamos, un mercado, de repente también, obviamente, la mascarilla y también guardar la distancia. ¿Ya? Entonces, y también la mascarilla, usarla correctamente. Aquellas personas que tienen dificultades de salud, de repente tienen, digamos, problemas, de repente diabetes, de repente tienen mucha grasa en la sangre, tienen lo que se llama hiperlipidemia, tienen hipertensión, han tenido problemas del corazón, etcétera, etcétera. Entonces ahí se recomienda que si tienen que salir e ir a una farmacia, a un mercado, además de la mascarilla, deben usar un visor, un protector facial, porque son personas de riesgo, ¿ya? Y porque este virus es muy contagioso, ¿ya? Entonces, más aún que estamos comenzando nuevamente a ver los casos de rebrote, aunque esperemos que sea momentáneo nomás, ¿no? Que también es una posibilidad que una vez que la gente ya se alocó, se rayó la gente de años, se rayó, se alocó, y ya pasó eso y bueno, ya comienza pues a bajar. Esperemos que sea, es el escenario más optimista, ¿no? Otro escenario sería de que ya se hayan contagiado tanto que ya no se puede parar eso otra vez. Vamos a esperar otra vez meses para poder nuevamente ¿no? bajar los índices de contagio. Pero bueno, entonces, bueno, es cómo se transmite una enfermedad por vía respiratoria. La vía respiratoria es una vía de contagio de diversos tipos de enfermedades, ¿no? Que ahí estamos viendo en este cuadrito, ¿ya? Entonces, ¿qué enfermedades se contagian por vía respiratoria? Tenemos enfermedades bacterianas. Enfermedades bacterianas. ¿Qué quiere decir? Causadas por bacterias. Por ejemplo, la bacteria Streptococcus pyogenes, que causa faringitis. ¿Cómo te contagias? Por la vía respiratoria. La bacteria Mycobacterium tuberculosis causa la TBC o tuberculosis, ¿no? También le dicen a esta bacteria, le dicen el bacilo de Koch. Es conocidísima con el nombre de el bacilo de Koch. Conocido, ¿no? El bacilo de Koch, que causa la tuberculosis. La Bordetella pertussis causa la tosferina y el Corynebacterium diphtheria que causa la difteria. Este conjunto de enfermedades son enfermedades causadas por bacterias. Pero ¿cómo nos podemos contagiar cuando estamos cerca a una persona infectada y esta persona al hablar, al conversar, al estornudar, al toser, al gritar, al reírse, bota saliva? Y esa saliva tú la vas a inhalar, ¿ya? Entonces, cuando hemos estado, digamos, en clases presenciales, ya si tú lo has estado, de repente en el colegio también, tú te sentabas con algún compañerito al costado, o sea, al costado había un compañerito tuyo. Entonces, cada vez que tu compañerito te hablaba, te conversaba, botaba saliva. Y esa saliva que botaba tu compañerito, tú la inhalabas. Y eso te pasaba todas las veces que estabas con él. La inhalabas, la inhalabas. Tú inhalabas la saliva de tu amiguita, ¿ya? Y esa es la vía de contagio llamada vía respiratoria, o como dice ahí, vía de infección respiratoria, ¿ya? Hay también enfermedades virales, ¿no? Ya está obviamente ahí la bacteria que causa la gripe o virus de la influenza, el virus del Epstein-Barr, que es un virus que causa la mononucleosis, es una enfermedad en la que
unos efectos es inflamación de los ganglios linfáticos con abundante fiebre, malestar, dolores. El SARS-CoV-2, que es el virus que causa la COVID-19, como ya tú sabes, el virus se llama SARS-CoV-2. Este es el nombre del virus, SARS-CoV-2, que causa la enfermedad conocida como COVID-19. El virus del sarampión, que causa sarampión. El sarampión también se contagia por vía respiratoria. Entonces, hay enfermedades que ya hemos podido también controlar con las vacunas, como es el caso de sarampión, la varicela, las paperas o llamadas también parotiditis, que, bueno, sabemos que ya el número de casos se ha reducido al mínimo, ya casi no hay casos de sarampión en el Perú, se ha reducido bastante por el uso de la vacuna. Bueno, si comparamos con la década de los 80 o antes, era mucho más común ver chicos con sarampión o con varicela o con papera. Ahora son pocos casos contados, ¿no? Entonces, ¿cómo se contagia ese tipo de virus? Se contagia por la vía respiratoria. Entonces, cuando tú inhalas la saliva de un enfermo con sarampión, de esa forma te vas a contagiar. De igual forma, si tú inhalas la saliva de un enfermo con papera, con varicela, también de esa forma te vas a contagiar. Es por inhalar la saliva. Y repito, el infectado, el enfermo, cada vez que habla, tose, estornuda, ríe, bota saliva microscópica, chiquitita, a la que se llama gotas de fluye. ¿Ya? Entonces, ese sería, digamos, jovencitos, lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para evitar, digamos, futuras infecciones. Claro, obviamente, es evidente que es, como preguntan por ahí, un beso también digamos, causa infección también, ¿no? O sea, si una persona está infectada y esta persona, digamos, se besa, inclusive así sea nada más en la mejilla, también es una vía de contagio, porque el beso deja la saliva en los labios que luego tú vas a inhalar, ¿ya? Entonces es un contagio directo, ¿ya? Bien, ¿cuál sería otra vía que vamos a reconocer? La vía, ¿hasta qué vía sería esa? A ver, es la vía que más conocen, creo, por acá los chicos, ¿no? Siempre cuando, por ejemplo, en las clases presenciales, ¿no? Preguntaba a los chicos, ¿qué vía de contagio es la que más conoces? Y la que más conocían era esta vía de contagio, que está en la parte inferior, ¿no? ¿Qué es la vía? ¿Qué vía será? A ver, ¿qué vía representa la imagen que está en el lado inferior? Es la vía sexual. Entonces, la vía sexual es una vía de contacto directo de múltiples enfermedades, ¿ya? Y claro, se incrementa más cuando, digamos, las parejas sexuales no utilizan preservativo, ¿no? Se incrementa más la posibilidad de contagio. Los preservativos lo que hacen es reducir la probabilidad de contagio. Pero muchas parejas no usan estos preservativos, entonces están en un alto riesgo de contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual o también llamada ITS, ¿no? Infecciones de transmisión sexual. ¿Ya? Entonces, enfermedades como la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis, etcétera, son, digamos, llamadas también como infecciones de transmisión sexual, ¿no? Las denominadas ITS, ¿no? También creo que ya tú seguramente debes conocer bastante esto, ¿no? Sobre las infecciones de transmisión sexual. O, claro, infecciones de transmisión sexual, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual, o llamadas también las ITS, ¿no?
Entonces, estas infecciones de transmisión sexual pueden ser, digamos, mediante el contagio de, ya sea de virus o de bacterias, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades bacterianas que se adquieren por vía sexual, por esa vía de contagio. Tenemos, por ejemplo, la sífilis, causada por la bacteria Treponema pallidum. La Neisseria gonorrhoeae, causada, es la bacteria, mejor dicho. Esta Neisseria gonorrhoeae es la bacteria que causa gonorrea. La Chlamydia trachomatis es también una bacteria que causa, en este caso, clamidiasis. ¿Ya? Entonces, estas son infecciones comunes de vías que se adquieren por vía sexual. También hay enfermedades causadas por virus, o sea, enfermedades virales, que se adquieren por medio de esta vía sexual. Por ejemplo, el SIDA es la enfermedad, ¿cierto? El SIDA es la enfermedad. Es el llamado síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Y quién causa el SIDA? Lo causa el VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Ya? Creo que ustedes ya saben que estas son solamente iniciales, ¿cierto? VIH es el virus de inmunodeficiencia humana y SIDA es la síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Ya, creo que esa información usted la maneja, si no me equivoco. Sabes también que el SIDA es la enfermedad, ¿cierto? Al cosa que algunos confunden todavía lo que es VIH con la enfermedad. VIH es el virus, ¿ya? VIH es el virus. A ver, en todo caso, si por ahí nos acordamos, SIDA es la enfermedad que se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Ese es el SIDA. Y repito nuevamente, esa es la enfermedad. La enfermedad se llama SIDA. ¿Y quién lo causa? Lo causa el virus que se llama, o le dicen también el VIH, ¿cierto? El VIH, como tú sabes, es el virus de inmunodeficiencia humana. Ahí está, ¿no? El virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, eso sería para, digamos, recordar o reconocer correctamente estas relaciones. Ya, bueno, claro, sabemos que también el SIDA, como veremos después, más adelante vamos a hablar del SIDA, también se contagia por otras vías, ¿no? Se contagia cuando se comparten jeringas, máquinas de afeitar, cuando se comparten, digamos, ese tipo de objetos, ¿no? Punzocortantes, ¿no? Como las jeringas. O también se puede contagiar de SIDA de madre a hijo por la placenta o por la lactancia. Pero también lo que se llama la transfusión de sangre también es una forma de contagio. Pero en realidad, según lo que se ha visto en la estadística, más del 98% de contagios de VIH ha sido por vía sexual. Las otras vías de contagio han sido mínimas. Entonces, la vía de contagio más importante de lejos de VIH es la vía sexual. La hepatitis B también se contagia de la misma forma que el SIDA. ¿Ya? La misma forma de contagio. Y bueno, el virus papiloma humano se contagia por vía netamente sexual, ¿cierto? El virus papiloma humano es el virus causante de cáncer cervical, es decir, el cáncer de cuello uterino.
¿ya? El virus papiloma humano también causa, digamos, la formación de verrugas, sobre todo a nivel genital, ¿no? A nivel de los genitales, y repito también lo que es el cáncer de cuello uterino. En varones puede causar también cáncer de testículo también. También, ¿no? En los varones puede causar cáncer testicular. Pero si vemos las estadísticas, quienes son más afectados por el virus papiloma humano son las mujeres. Algo así más o menos de 10-1, y eso todavía estoy siendo más o menos, ¿no? O hasta de cada, vamos a poner 100 mujeres, o de cada 100 personas, ¿no? De cada 100 personas infectadas con VPH, con virus papiloma, te aseguro que 99 son mujeres, un varón, y eso me quedo corto. La mayoría de afectadas son mujeres, ¿no? A algunos varones también se enferman, pero bueno, les puede dar, repito, ¿no? Cáncer testicular, ¿no? Pero la incidencia es menor, ¿no? En comparación a los casos de cáncer de cuello uterino, que es mucho más elevado. Listo, entonces, jovencitos, como ya se indicó al comienzo, es importante tomar la precaución, ¿no? El sexo seguro, sexo a lo más con preservativo, para evitar contagios, ya que luego provoquen pues una enfermedad que nadie se le desea, pues, ¿no? Bien, ¿cuáles son, a ver, otras vías de contagio? Vamos también a considerar otras vías de contagio. Por ahí dice que se van a abstener, dicen, no, bueno, eso vamos a ver si lo pueden cumplir, ¿no? Bueno, a ver, transmisión indirecta por fomites, dice, y vehículos. Claro, ¿cómo es eso de transmisión indirecta por fomites y vehículos? Por lo general, a las vías anteriores que hemos visto, vamos a aprovechar porque acá se está usando ya otro concepto más. Claro, acá nos sale transmisión directa, ¿no? La transmisión directa es de persona a persona. Si va, el agente causal va de una persona enferma a una persona sana, es un contagio directo, ¿no? Si, repito, si el agente causal, el bicho, la bacteria, va de una persona sana, o perdón, de una persona enferma a una persona sana, o de una persona infectada a una persona sana, entonces es una transmisión directa, ¿no? Lo que es directo, directo es cuando va de persona infectada a persona sana. Eso es directo. Y dentro de la transmisión directa hemos visto la vía respiratoria y la vía sexual. Es decir, la vía respiratoria, y la vía sexual son vías de transmisión directa, ¿ya? Y entonces lo que vamos a ver es ahora la transmisión indirecta. Entonces, ¿qué sucede en una transmisión indirecta? En una transmisión indirecta, lo que vamos a darnos cuenta es que el individuo que está infectado o enfermo, él va a contaminar un objeto, ¿ya? Contamina un objeto, y ese objeto contaminado es el que va a contagiar a la otra persona que estaba sana. Repito, un enfermo o infectado, este individuo infectado contamina un objeto, y ese objeto contaminado es el que contagia a la persona que estaba sana. Eso es lo que sería la idea de una transmisión indirecta. Y la transmisión indirecta puede ser por fomites o por vehículos, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver cómo es esto de fomites y vehículos.
¿qué es fomite? Fomite es cualquier objeto que esté contaminado, ¿ya? Fomite es un objeto que está contaminado. Es ahí objeto inanimado contaminado. Puede ser un peine, una toalla, una zapatilla, unos calcetines, prendas de vestir, ¿no? Entonces, si un individuo enfermo, infectado, usó este peine, usó esa toalla, usó la zapatilla, el calzado, usó esas medias, esa ropa, usó esa sábana, usó esa almohada, etcétera, entonces ese individuo ha contaminado otros objetos. Repito, estos objetos han sido contaminados por un individuo infectado. Entonces, ese objeto contaminado, ¿ya? Ese objeto contaminado ahora va a contagiar a una persona que estaba sana. Entonces, ¿qué enfermedades se pueden contagiar por estos fomites? Enfermedades como la micosis. ¿Qué es micosis? Micosis es enfermedad causada por hongos. Ya, la micosis es una enfermedad causada por hongos. También se le llama así a las enfermedades causadas por hongos. Por ejemplo, el pie de atleta es una micosis. ¿Ya? Eh, también el hongo de la uña es otra micosis. Hay una serie de enfermedades causadas por hongos que se denominan micosis, ¿ya? Y se contagia por vía indirecta por medio de fomites, ¿no? Objetos contaminados. Por ejemplo, también la caspa se considera últimamente como una micosis. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, a ver, vamos a suponer, ¿no? Tu amigo está con la caspa ahí, ¿sí? Supongamos que tu amigo está con caspa. Y como tu amigo está con caspa, en su cabecita hay hongos de la caspa. La caspa también es un tipo de tiña, ¿ya? Entonces, si este amiguito te presta su peine, estoy diciendo, ¿no? Causa, préstame tu peine. Y tu amigo te dice positivo, te da su peine, ¿ya? Entonces, tú te peinas. ¿Y qué va a pasar contigo? Que te puedes contagiar con su caspa, con su hongo. Entonces, ¿cuál es el fomite? El fomite sería ahí el peine, que fue contaminado por tu amigo, porque tu amigo tenía caspa, tiene caspa. ¿Ya? Entonces, no se recomienda compartir peines, porque no sabemos si tu amigo tiene caspa o no. O cepillos, como las chicas usan cepillos, por ejemplo, para peinarse. Algunas poseen una larga cabellera, ¿no? Entonces, por eso se le llama fomite, ¿no? También, por ejemplo, la toalla, ahí sí se menciona la toalla. La toalla también es un foco de contagio, ¿ya? Sé que es utilizada por varias personas. Me refiero a la toalla que la usan ya sea para secarse luego de bañarse, la misma toalla la usan para lavarse la cara, otra persona, ¿no? O sea, de repente vamos a poner eh, varias personas comparten la misma toalla, ¿no? Entonces, tempranito se levantó papá, se bañó y con esa toalla se secó las axilas, se secó el cuello, se secó los pies que le picaban, también se rascó con la toalla. Luego sale el papá, entra la hija o el hijo, usa la misma toalla para lavarse la cara, las axilas, y con esa toalla también se seca, ¿no? Entonces, si te das cuenta, esa toalla se omite, que fue contaminado por alguien que estaba ya, ¿no? Entonces, por eso se llama fomite. Es muy común el contagio de hongos de la uña, por ejemplo, cuando se comparten calzados. Cuando una hermana presta el calzado de su otra hermana, eh,
y la hermana tuvo, digamos, hongo de la uña, le contagia. Es una forma de contagio muy, muy, digamos, común, ¿ya? También, bueno, ¿qué es pediculosis? ¿Qué es pediculosis? Es la enfermedad causada por los piojos, Se llama pediculosis cuando un individuo tiene piojos en su cabecita, ¿no? Tiene piojos. Ese es pediculosis, ¿ya? Y también se puede contagiar usando, obviamente, eh, los peines, ¿no? Compartiendo los peines. Si comparte los peines, si te prestan un peine, ahí puede haber larvas del piojo que se pueden contagiar, ¿no? Las llamadas liendres. Y el tétanos, ¿cómo se contagia el tétanos? Cuando somos cortados profundamente. Entonces, ese objeto punzocortante tiene que haber sido contaminado. Ese objeto punzocortante fue contaminado por otra persona que tenía tétanos, ¿ya? Entonces, ese objeto contaminado ha estado de repente en el suelo, ¿ya? Puede ser un clavo, puede ser un vidrio, puede ser un plástico, puede ser, digamos, hasta una madera que al estar contaminada con la bacteria que causa tétanos y este objeto punzante te corta profundamente, entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que de esa forma te has contagiado de la bacteria causante de tétanos, que se llama la Clostridium tetani. ¿Ya? Luego vamos a hablar de esa bacteria. Entonces, eh, esas son las formas de contagio por vía indirecta mediante fomites. ¿Qué son los fomites? Los fomites son objetos inanimados contaminados. Y tenemos también lo llamamos vehículos. Los vehículos son alimentos o bebidas contaminadas. A ellos se llama fomite. Alimentos y bebidas contaminadas. Y esto se contagia enfermedades por vía oral. También le llaman a eso vía oral. Nos contagiamos de una enfermedad al consumir, al comer alimentos contaminados o haber tomado una bebida contaminada. Eso también se llama vía oral, ¿ya? Entonces, la vía oral se da cuando tú consumes alimentos contaminados o bebidas contaminadas. Se llama por vía oral, ¿no? También le dicen algunos vía digestiva también, vía digestiva, porque tú haces ingresar, tú consumes sin darte cuenta un alimento contaminado. ¿Qué puede haber en ese alimento? Puede haber tifoidea, puede estar ahí presente la bacteria que causa tifoidea, puede estar presente la que causa cólera en los alimentos, ¿no? Contaminados o bebidas contaminadas. Entonces, bueno, esto se previene, obviamente, con medidas de higiene, ¿no? Lavarse las manos antes de comer, lavarse las manos antes de preparar los alimentos. Los alimentos como verduras y frutas deben ser lavados de forma muy minuciosa, ¿ya? Bueno, y de esa forma reducimos la posibilidad de contagio, ¿ya? Entonces, bueno, es importante entonces vigilar, ¿no? Digamos, el lugar donde nosotros solemos de repente adquirir un alimento cuente con las condiciones de salubridad necesarias, ¿no? Para que no se estén contaminando los alimentos, ¿cierto? También sabemos que hay insectos que pueden contaminar los alimentos. Por ejemplo, las moscas
las moscas pueden contaminar los alimentos, igual también las cucarachas. Entonces también es importante tomar las precauciones para evitar que estos insectos puedan llegar a tus alimentos y puedan contaminarlos. Como tú sabes, en las patitas de justamente, ¿no?, de estos insectos hay virus, hay bacterias, ¿ya? Hay virus, hay bacterias. En las patas de estos insectos vas a encontrar virus, vas a encontrar bacterias. ¿Por qué? Porque la mosca, como tú sabes, la mosca doméstica, ella, digamos, se posa encima de los desechos, de la basura, se posa encima de los excrementos y de esa forma en sus patas, en sus patitas, van a quedar bacterias, virus y otros parásitos. Y luego esta mosca pasa y va a pararse encima de tus alimentos, contaminando. ¿Ya? Claro, por ejemplo, por ahí mencionan el caso de la hepatitis, pero sería la hepatitis A, la hepatitis de tipo A, en la que se contagia también por alimentos contaminados, los cuales pueden haber sido contaminados, por ejemplo, por moscas o por cucarachas. Como tú sabes también, en la foto está esta cucaracha, que es la cucaracha del desagüe, ¿no? Esta cucaracha es muy, digamos, sucia porque obviamente su lugar donde vive es justamente el desagüe y ahí esta cucaracha está, digamos, todo el tiempo encima de los excrementos, de los desechos. Y si sale de este medio, entra a tu casa, a tu sala, a tu comedor, ¿no?, y puede estar, digamos, paseándose sobre tus alimentos, ¿no? Entonces, esta cucaracha es un animalito al cual también hay que alejarlo bastante, ¿no? Porque sus patas, de hecho, tienen bastantes agentes infecciosos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, como ahí menciona, está el caso de la hepatitis A, que también puede estar en las patitas de la mosca, ¿ya? Y ellos entonces son los que también van a contaminar los alimentos. Entonces, ¿cómo se les llama a la mosca y a la cucaracha? Se les considera como vectores mecánicos. Tanto a la mosca, así como también a la cucaracha, se les considera vectores mecánicos. ¿Ya? Se les llama vectores mecánicos. La mosca es un vector mecánico. La cucaracha, sobre todo de la especie Periplaneta americana, que es la cucaracha del desagüe. Puesto que en sus patitas puede encontrarse virus que causa cólera o la bacteria sería que causa cólera o también la otra bacteria que causa tifoidea. También se puede encontrar ahí en sus patitas al virus que causa la polio. Ahí también podríamos haber añadido el virus que causa la polio, ¿no? También ahí es importante, también inclusive ha sido pregunta de examen de admisión, ¿cuál es el vector mecánico, ¿no?, de la polio? Y la respuesta que nos dieron y que era la única que podíamos, ¿no?, marcar era el de la cucaracha, ¿no?, que es uno de los vectores de la enfermedad llamada poliomielitis, ¿ya? Entonces también la polio también es una enfermedad que lo podemos adquirir si es que uno de estos insectos contamina los alimentos también, ¿no? También entonces la polio es importante, ¿no?, la enfermedad. Bien, pero así como hay vectores mecánicos, como la mosca, como la cucaracha, hay también otros vectores que se les llama vectores biológicos. Entonces, los vectores biológicos son aquellos vectores que van a picarte, van a morderte, y
esa va a ser la vía por la que van a contagiarte algún parásito. Ya, esa va a ser la vía por la que te van a contagiar algún parásito. Ya, esa va a ser la vía por la cual, digamos, te va a contagiar un parásito, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de vectores biológicos son mosquitos. Ya, la mayoría de vectores biológicos son mosquitos. La mayoría son mosquitos. Por ejemplo, el Anopheles, el Aedes aegypti, el Phlebotomus, la Luxomia son mosquitos o zancudos, ¿no? ¿Ya? Entonces, la mayoría de vectores biológicos son mosquitos, excepto el Triatoma infestans, que es un chinche. ¿Ya? Pero el resto, la mayoría son mosquitos. Entonces, este mosquito te pica y te introduce un parásito. Al picarte, el mosquito te va a introducir un parásito. Ese parásito que te introduce es el que te va a causar la enfermedad. Por ejemplo, el Anófeles es un mosquito, zancudo le dicen también. Este Anófeles, si te pica, te puede introducir este protozoa llamado plasmodio. ¿Ya? A ver, el Anófeles. El Anófeles, a ver si se me escucha por ahí. No sé, ahí me salió un mensaje de conexión, problema con conexión. Ya se fue, pero ahí seguimos, ¿no? Entonces, el Anófeles es, si te pica, este mosquito, si te pica, te introduce al Plasmodium. ¿Qué es el Plasmodium? El Plasmodium es un protozoario parásito, ¿ya? Y este protozoario parásito es el que te causa la malaria, que también se llama paludismo. A ver, otro mosquito, el Aedes aegypti. Este mosquito, si te pica, te puede introducir a uno de estos virus, del dengue, de la fiebre amarilla, del chikungunya, también del Zika, ¿no? También ustedes han escuchado seguramente de la enfermedad conocida con el nombre de Zika. También el mismo mosquito te lo puede introducir mediante la picadura. El Phlebotomus es otro mosquito que te puede introducir esta bacteria llamada Bartonella bacilliformes. La Luxomia también es otro mosquito que te puede introducir la misma bacteria, Bartonella bacilliformes, que es la causante de la enfermedad conocida como verruga peruana o llamada también el mal de Carrión. El mal de Carrión. El Triatoma infestans, también llamado, bueno, es un tipo de chinche, mejor dicho. Este chinche es el que te transmite, el que contagia a este protozoario parásito llamado Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad conocida como el mal de Chagas. ¿Ya? Entonces, como vemos, los vectores biológicos en su mayoría son mosquitos y también en su mayoría te van a contagiar de una enfermedad mediante una picadura o mediante una mordedura. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, hemos hablado de las vías de infección. Vía indirecta, vía directa. Recordemos que la vía directa es de persona a persona, o sea, de persona enferma a persona sana. Y la vía indirecta es de persona enferma al objeto y del objeto a persona sana. La zoonosis es, digamos, otra forma de infecciones, de enfermedades en la que un animal enfermo o infectado le contagia la enfermedad al ser humano. O cuando la enfermedad pasa de un ser humano, perdón, de un animal a un ser humano. De un animal a un ser humano. Cuando la enfermedad va a pasar de un animal a un ser humano. ¿Ya? Cuando la enfermedad, digamos, es contagiada
de animal a ser humano, ello se llama zoonosis, ¿no? Zoonosis. Enfermedades como, por ejemplo, vamos a ver más adelante, enfermedades como la teniasis. La teniasis se considera un ejemplo, un tipo de zoonosis, ¿ya? La teniasis se considera una forma de zoonosis. También se considera zoonosis la cisticercosis, la toxoplasmosis. Bueno, hay una serie de enfermedades y también, obviamente, la rabia, ¿no? Una forma de entender más rápido qué es zoonosis es con el ejemplo de la rabia. El que se enferma de rabia es el perro, es una mascota, un animal mamífero. Acá en el Perú es más común ver ahora murciélagos con rabia, ¿no? Murciélagos con rabia, perros con rabia. Entonces, cuando ese perro o ese murciélago muerde a una persona, le contagia de esa forma la rabia, por la mordedura del perro. O también ahora en el Perú hay lo que es murciélagos con rabia también. ¿Ya? Bueno, ya también hay un buen control de esta enfermedad en mascotas, ¿no? Porque también hay una vacuna para prevenir la rabia que se pone a los perritos cada cierto tiempo, ¿no? Hay que estar inmunizándolos contra la rabia. Bueno, entonces, esas son las llamadas zoonosis, cuando la enfermedad pasa de un animal enfermo a una persona sana. A continuación vamos a ir comentando cómo identificar su tipo de contagio, si es directo o es indirecto, si es vía respiratoria, si es vía oral, si es vía cutánea también hay, o es vía sexual, ¿no? Entonces, hay que ver, digamos, algunas de estas características de cada una de esas enfermedades. Tenemos, por ejemplo, la COVID-19. Esa es la enfermedad. La enfermedad se llama COVID-19. COVID-19, ¿cierto? Entonces, esta enfermedad a la que conocemos con el nombre de COVID-19 es una enfermedad, vamos colocando las imágenes, ahí está. Esta enfermedad, ya más o menos hemos comentado un poquito cómo se contagia. A ver, ¿por qué tipo de contagio sería por el cual adquirimos COVID-19? ¿Por transmisión directa o por transmisión indirecta? A ver, el tipo de contagio de COVID es por transmisión directa. Muy bien, Daniel. Transmisión directa. Y por la vía respiratoria, como dice Andrea. Claro, es por transmisión directa a través de la vía respiratoria. Es la forma de contagio de la enfermedad llamada COVID-19. ¿Ya? Entonces, la enfermedad conocida como COVID-19 es una enfermedad que se contagia de forma directa, es decir, por transmisión directa transpiratoria. Es decir, al inhalar las gotas de saliva de una persona que estaba infectada. A ver, por ahí la conexión está inestable, no sé si me escuchan bien. Me sale otra vez un cuadrito que dice conexión de internet inestable. ¿Ya? Un ratito voy a verificar ahí el internet, un ratito, ¿ya? Unos segundos nomás. Ya, ahora sí creo que me escuchan. Lo que pasa es que me sale por ahí un cuadrito de conexión inestable y a veces ya no se escucha bien eso, ¿no? Bien, entonces decíamos que la COVID-19 se transmite de forma directa por vía respiratoria, mediante la inhalación de gotas de saliva de una persona que estaba con la infección.
¿cierto? Bueno, en esta enfermedad, como en muchas similares, que se parecen, ¿no?, a esta, como la gripe, ¿no?, como resfriado común, que son parecidas, hay personas que son asintomáticas, ¿no? Más o menos de 100 infectados, ¿no?, de 100 contagiados, aproximadamente 50 son asintomáticas, o sea, no tienen ningún síntoma, pero igual pueden contagiar, ¿no? Y estas personas, ya sean con síntomas o sin síntomas, van a estar expulsando gota de saliva cada vez que hablan, estornudan, gritan, tosen, se ríen, etc. Y si tú estás muy cerca, vas a inhalar esa gota de saliva y te va a contagiar, ¿ya? Entonces, esa es la vía de contagio, es por la vía respiratoria. Bueno, ¿qué pasa si nos contagiamos? Todavía no sabemos, de repente hemos estado en contacto con una persona enferma y esta, digamos, te habló sin mascarilla, te habló, ¿no? Y digamos, y también tú has estado sin mascarilla de repente, entonces te pasó el virus, ¿ya? Y digamos que puede darse dos posibilidades, o que te quedes asintomático o que después de algunos días comiences a tener síntomas. Entonces, bueno, según lo que se ha visto hasta la fecha, el tiempo que demora en aparecer los síntomas es aproximadamente mínimo 5 días después, ¿no? Como mínimo. Mínimo 5 días, algunos a los 6 días, otros a los 7 días, aparecen los primeros síntomas, luego del contagio. Y hay también otros que aparecen recién a los 15 días después, ¿no? Pero la gran mayoría de casos de infectados sintomáticos, con síntomas, comenzaron a tener síntomas después de 5 o 7 días. Y los síntomas más comunes son la fiebre, la tos seca, dolor de garganta. Esos son los síntomas más comunes, ¿no? Fiebre, dolor de garganta, tos seca. Si continúa avanzando en la enfermedad, viene lo que viene a ser ya dificultad para respirar. Entonces ya se puede estar viendo ya algún signo de neumonía. También los dolores musculares, en algunos casos también se puede llegar a hacer diarrea también, ¿ya? Entonces, claro, ahí también, por ahí creo que hay una curiosidad con respecto a el origen de la COVID, ¿no? Bueno, lo que se especula, ¿no? Se especula por los medios es que ha pasado de un animal al humano, ¿no? Pero esas son unas especulaciones, ¿no? Se ha estado hablando de, ¿no?, de posiblemente ha pasado de un murciélago, luego se descartó, luego se dijo que era un pangolín, luego se descartó, luego se dijo que era un cerdito, luego también se descartó. Al final son especulaciones. Lo seguro es que la COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, ¿no? Y este virus es una mutación de una versión anterior que es la SARS-CoV-1, que es la versión anterior, ¿no?, que causó también un problema no tan fuerte como el de ahora, ¿no? Entonces, lo que sí sé seguro, ¿no?, que el SARS-CoV-2 es una mutación del SARS-CoV-1, del anterior, ¿no?, de la anterior, digamos, enfermedad que se dio en la década ya pasada, ya, ¿no? Entonces, no se considera zoonótica, ¿no? La COVID-19 no es una enfermedad zoonótica, al menos es lo que por ahora se ha considerado así, ¿no? Y por ahí algunas noticias, ¿no?, de que se comen al murciélago, que se comen al pangolín, qué sé yo, que son especulaciones, ¿ya? No hace caso mucho a esas cosas, ¿no? Hacer caso más bien a las publicaciones científicas, son las que están corroboradas. Bueno, entonces, bueno, claro, también hay otros síntomas que aparecen en algunas personas, como es la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, ¿no? Pero
estos síntomas no son generales, ¿no? En realidad, eh, cuando se ha hecho la estadística acá en el Perú al menos, ¿no? La gran mayoría de personas infectadas con COVID-19 han tenido fiebre, tos con dolor de garganta, dolor de cuerpo. Eso es el grueso de personas. Y un sector ha tenido menor, ha tenido pérdida del olfato, pérdida de gusto. ¿Ya? Bueno, entonces la recomendación siempre es usar la mascarilla, ¿no? Para evitar la enfermedad. ¿Ya? Bueno, también ver, ¿no? Que, claro, es evidente, ¿no? Que, como ya te dije hace un ratito, de 100 contagiados, 50 se quedan sin síntomas, o sea, no les infecta. De los 50 que hacen síntomas, más o menos unos 35 hacen síntomas leves. O sea, se quedan con su fiebre, con su garganta y de ahí no pasa. Y unos 15 hacen neumonía. De los 15 que hacen neumonía, 10 se recuperan, logran salvarse, y unos 5, digamos, pasan a cuidados intensivos, ¿no? Tienen que ser intubados, y de esos 5, bueno, hasta más o menos lo que se ha visto, 4 o 3 fallecen, ¿no? Entonces, ya es un paso a la muerte, ¿no? Entonces, por eso la medida de cuidado es importante, ¿no? Es mantener ese cuidado, ¿no? Ya no relajarse, ¿no? Ahora ha habido mucho relajamiento días antes de estos últimos reportes de pequeños brotes, ¿no? O rebrotes. Y esperemos que ahí nomás se termine, se quede ahí nomás, ¿no? Bueno, lo que tenemos ahí costadito este es el virus SARS-CoV-2, ¿no? Esta es la representación del virus. ¿Ya qué cosa es SARS-CoV-2? Es síndrome agudo respiratorio severo, ¿no? Síndrome agudo respiratorio severo. Acá lo han colocado en inglés, ¿no? Es síndrome agudo respiratorio severo coronavirus 2. Porque hay otro anterior que se dio en la década anterior, que fue el síndrome agudo respiratorio severo COV-1, coronavirus 1, que es la versión anterior. ¿Ya? Lo repito, este es el síndrome agudo respiratorio severo, coronavirus 2. Ahí se llama este virus, ¿no? De repente por ahí alguno dice, profesor, pónganlo, profesor, ¿no? Vamos acá de repente a colocarlo en esta parte, es el síndrome agudo respiratorio severo, coronavirus 2. Es el virus. Ese es el nombre del virus. ¿Ya? Ahí traducido al español, ¿no? Ahí ponemos acá. Ahí está. Ese es el virus, ¿no? El nombre del virus. Vamos a ponerla a ver ahí. El nombre del virus. Ese es el nombre del virus. Síndrome agudo respiratorio severo. Coronavirus 2. Ahí está. Bueno, en la otra lámina lo que tenemos es cómo es, digamos, el proceso, ¿no? De cómo este virus causa que se afecte tus células. ¿Ya? A ver, ¿qué células son afectadas? Por ahí creo que no se menciona. Bueno, lo que se ha podido constatar es que son varios tipos de células que se van a infectar con este virus. Se pensaba que solamente se podían afectar células pulmonares, ¿no? Que se llaman neumocitos 2, ¿no? O sea, ese virus, vamos a colocarlo acá, en realidad ese virus afecta
ya afecta, vamos a colocar acá, ¿a qué células afecta? Afecta a células que tengan un receptor que se llama el receptor EK2. El receptor EK2. ¿Ya? Entonces, si una célula tiene ese receptor EK2, si una célula tiene receptor EK2, entonces esa célula puede ser infectada por ese virus. Repito, esa célula afecta ese virus afecta a células que tienen el receptor EK2. Vamos a poner un poco más acá ya. Repito, esta célula tiene, este virus afecta a células que tengan receptor EK2. Tenemos el neumocito 2. Esa célula tiene receptor EK2. ¿Ya? Está en los alvéolos pulmonares. Esa célula produce una sustancia que se llama surfactante, que es la que impide que sus alvéolos colapsen. Y justamente el virus SARS-CoV-2 afecta a las células llamadas neumocito 2, porque estas células tienen receptor EK2. También puede afectar células nerviosas, porque también se ha visto que hay células nerviosas que tienen EK2, ese receptor EK2. También puede afectar células intestinales también. También testiculares, ¿ya? Testiculares, intestinales, nerviosas, la neumocito 1. También células cardíacas, también se ha visto que puede, digamos, afectar. Entonces, toda célula que tenga receptor EK2 va a ser afectada por ese, digamos, virus. ¿Ya? Las células que tienen EK2 son afectadas por ese virus. ¿Por qué? Porque el EK2 es un receptor, ¿ya? También lo llaman algunos AC2 también, es lo mismo, se le puede llamar AC2 o EK2. Esa célula, la célula que tiene este receptor EK2 permite que el virus ingrese a su citoplasma. Es decir, este virus puede entrar a estas células porque ese receptor se lo permite. El receptor EK2 reconoce al virus y lo deja entrar. Por ejemplo, esta célula llamada neumocito 2 tiene en su membrana este receptor. Y este receptor reconoce a este virus y lo va a dejar entrar. Lo deja entrar. ¿Quiénes tienen mayor cantidad de receptores? EK2. Personas adultas mayores. ¿Ya? Por lo general, personas adultas mayores tienen en mayor cantidad de ese receptor EK2. Los recién nacidos, los infantes, tienen una menor cantidad de receptor EK2. Por eso es que en esta población infantil hay poquísimos, escasísimos casos de COVID-19. Muy poco, prácticamente a nivel mundial insignificante. ¿Ya? Los que más se afectan son personas adultas y adultos mayores. Y el problema se complica más cuando hay excesiva grasa en el cuerpo. Porque también se ha visto que a más grasa en el cuerpo, más presencia de receptores EK2. También se ha podido verificar. Por eso es que mucha gente obesa mórbida es muy afectada por ese virus. Hay que tener mucho cuidado con la subida de peso.
¿ya? Hay que hacer actividad física, quemar la grasa. También se ha visto, ¿no? Que cuanto más grasa hay en el cuerpo, más receptor ECA2 hay en las células, en el pulmón, en el sistema nervioso, en los intestinos, en los testículos, chicos, cuidado. En células cardíacas también hay ese receptor que acepta el virus, lo deja entrar, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, y lo que tenemos acá, te decía, era la explicación de cómo este virus afecta digamos, ahí está, afecta a la célula, ¿no? Bueno, esto acá es para que usted conozca, no es, obviamente eso no creo que te pregunten, es difícil que uno se venga a esa misión, ¿no? Para que tú básicamente conozcas, ¿no? Entonces, lo que te decía, ¿no? Acá, mira, ve, esto acá es una célula, ¿sí o no? Esto es parte de una célula. Todo esto de acá es parte de una célula. Esta es la membrana, esta línea representa la membrana de la célula. Esta es la membrana de la célula. Y como tú ves, en esta membrana hay este receptor AC2 o también llamado ECA2. Y este receptor, mira, reconoce al virus y lo va a dejar entrar. Una vez el virus adentro, se descompone el virus se desintegra y sale su ARN, porque el SARS-CoV-2 tiene ARN, esa es su información genética. Este ARN que sale va a provocar, digamos, va a tomar tus ribosomas, los va a obligar a producir proteínas del virus. También estos ARNs del virus van a inclusive conectarse, unirse a los ribosomas de retículo endoplasmático rugoso para obligarlos a producir proteínas del nuevo virus. Y así se van fabricando nuevos virus que cuando salen de tus células van a arrancar parte de tu membrana llevándosela a tu membrana. Bueno, una célula puede albergar miles de virus que la van a romper, la van a destruir cuando todos ellas salen a la vez. Y de esa forma vamos, digamos, experimentando muerte de células en gran cantidad, ¿no? Bueno, entonces, más o menos esa es la explicación, ¿no? La cuestión es, jovencitos, como ya se sabe, ya ustedes son conscientes, ¿no? Muy bien, los cuidados necesarios, ¿no? Que tenemos que tener, ¿ya? Listo, vamos a pasar, jovencitos, a un pequeño receso, ¿no? Son 12:36, vamos a regresar, a ver, regresaríamos más o menos de unos 10 minutos para poder